Vamos a abrir la palabra en el Salmo 4. Recuerde que los miércoles, cuando me toque a mí la prédica, vamos a estudiar el libro de los Salmos. Ya estudiamos los primeros 3 salmos, ahora vamos para el cuarto. Dice Salmos 4 del 1 al 8. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba yo en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad? ¿Buscaréis la mentira? Sabed pues, verso 3, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad, no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, callad, ofreced sacrificios de justicia, confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, más que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahorita cuando estaba yo en la adoración, en la alabanza, se me veía un pensamiento y me decía que qué privilegio el de nosotros poder confiar en un Dios, amén. De tener la fe, la seguridad de que existe un Dios a quien podemos clamar, a quien podemos acercarnos y creer de que Él todo lo puede, amén. Lo digo que es un privilegio porque son muchas las personas que no creen en Dios. Son muchas las personas que son ateas y que no creen que hay un Dios que les puede ayudar, que les puede guiar en los momentos difíciles. Este salmo se escribió en un momento difícil. Muchos dicen de que este salmo es la continuidad del Salmo 3. Es decir, el contexto es cuando Absalón, el hijo de David, persiguió a su propio papá para matarlo. Y David estaba solo con 2, 3 personas que se fueron, o guerreros que se fueron con él, pero Absalón tenía, recuerden el Salmo 3, tenía millares de ejército. Por eso quiero resaltar algunas frases así rápidamente como una forma de introducción. Mira cómo aparece la palabra cuando a ti clamo, oh Dios. Si él clama a Dios es por algo, ¿no? También en el verso 1 dice, Dios ten misericordia de mí, escucha mi oración. Entonces ahí vemos que el salmista le estaba orando a Dios, que le estaba clamando. Mire el verso 3, Jehová oirá cuando yo a él clamare. Entonces mire que el salmista estaba en un momento difícil, pero él sabía que tenía un Dios a quien podía ¿qué? Clamar. El verso 3 dice, confiad en Jehová, es decir, el salmista era un hombre que confiaba en Dios. El verso 6 habla de que alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Es decir, Señor, que tú nos mires, que tú te acuerdes de mí, que tú tengas misericordia de mí. Y el verso 8 dice, es decir, aquí David la saca del estadio con ese texto. Es uno de los textos más lindos que hay en los salmos. Yo lo repito mucho cuando voy a dormir. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El salmista estaba en un momento difícil, lo estaban persiguiendo para matarlo y él dormía ¿qué? En paz, dormía en paz. Este salmo para los judíos es un salmo que por regla general siempre lo recitaban o lo cantaban en la noche. Era una canción que se la cantaban a los bebés cuando estaban en la cuna. Era una canción, recuerda que los salmos son canciones, y era una canción donde los papás arrullaban a su bebé con este salmo hasta que se durmiera.
En ese salmo uno ve de que el salmista puso su fe en Dios, su confianza en Dios, aunque pasó por momentos difíciles, aunque estaba rodeado o perseguido por sus enemigos, pero David confiaba en Dios, de que Dios era un Dios grande y poderoso. Amén, hermanos. Aquí vemos a un David tranquilo, a un David con paz, a un David que aún en medio de la tempestad tenía paz, sosiego, que aún en medio de la tormenta ponía toda su confianza ¿en quién? En Dios. Pero también en este salmo uno ve algunos textos, como tal vez ustedes se dieron cuenta. David le dedica varios textos a sus enemigos, ¿cierto? Para que ellos recapaciten la forma como están actuando, para que piensen bien lo que están haciendo, porque si no se arrepienten vendrá la ira de Dios sobre sus vidas. Esto sería como, en pocas palabras, el resumen del Salmo. El verso 1, quiero resaltar ahí una frase, y es cuando David le dice a Dios: Dios, respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios de mi justicia. La palabra ahí, clamo, la palabra clamo ahí es cuando usted acosa a una persona. No es solo pedir. Es como cuando un hijo suyo le pide algo a uno, pero es muy distinto clamar a pedir. Es decir, su hijo le dijo, de pronto se lo dijo en enero: ¡ay, qué bueno una cicla para diciembre, papá! Pero si no se la repite todos los días o todos los meses, pues usted se hace loco, ¿sí o no? En cambio, clamar es algo que insiste, que acosa a Dios. Dirá usted, es que ¿podemos acosar a Dios? Claro que podemos acosarlo. Todos los días podemos clamar a Dios por una petición. No creamos que eso va a molestar a Dios. No creamos que, porque hay hermanos que dicen, no, es que yo le pido una sola vez a Dios y punto y ya, yo no le vuelvo a pedir más. No, a Dios hay que clamar, y clamar es eso, acosar a Dios. Es como cuando usted clama, pero a viva voz, cuando usted grita, no es que podamos gritarle a Dios, no, es un grito de auxilio, ¿me hago entender? Es un grito de pedir a Dios que le preste atención, que le ayude. Ahí clamar también es cuando usted hace una oración prolongada, no es esa oración de 5 pesos que hacemos, no es esa oración por salir de paso, sino que es una oración donde se dobla rodilla, es una oración donde está acompañado el dolor, el ruego, la insistencia. Eso es lo que significa ¿qué? Clamar. Tremendo. Pero también dice el verso 1 que respóndeme cuando clamo, oh Dios, ¿de qué? De mi justicia. Ahí la palabra justicia es un término jurídico. ¿Cómo así que jurídico? Es como cuando alguien le estará haciendo un juicio a uno y uno le pide a Dios: Dios, mira que soy inocente y oro, Padre, para que salga a la luz el culpable, y yo que soy inocente, Señor, salgan limpio. ¿Me hago entender? Eso es justicia. Ahí sobre todo la palabra en hebreo significa, es eso, ¿sí? Darle a cada uno lo que se merece, ¿sí? Es pidiéndole a Dios: Dios, haz justicia a mi caso. Dios, tú sabes que soy inocente, tú sabes que soy inocente y que el malo es otro, el culpable es otro, y yo quiero, Señor, que me hagas justicia. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado en una situación como el salmista? ¿Cierto que sí? Que lo acusen de algo que usted no hizo. Y tal vez están a punto de echarte del trabajo, de la universidad. Tal vez se dañó una amistad. Tal vez se dañó un hogar por un chisme, por una mentira. Y tú quieres que se haga justicia en tu caso.
¿Cierto que muchas veces nos hemos sentido así? El salmista le estaba pidiendo a Dios: Dios, quiero que me hagas justicia. Me encontré un texto muy lindo, allí en Isaías 51:5, dice: cercana, dice el profeta, cercana está ¿qué? Mi justicia. Quiere decir que cercana estaba la justicia ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos creen que si te están acusando de algo que no hiciste, la justicia de Dios está cercana? ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen, hermanos? Confía en esa palabra, que la justicia, Dios hará justicia lo más pronto posible. Pero mira cómo dice el verso, de que Dios que hace justicia va a juzgar a los pueblos, y que a Dios, en Dios esperan toda la población de la tierra, los que están en las costas, los que están en la ciudad, los que están en el campo, esperan que Dios les haga justicia. Y dice el verso 5 al final: y en mi brazo ponen ¿qué? Su esperanza. Qué lindo que usted, cuando le estén acusando de algo injusto, usted ponga en Dios ¿qué? Su confianza. Dios, cercana está tu justicia. Señor, tu brazo es el que me va a librar. Tú me vas a hacer justicia, Señor. Dice también el salmista en el verso 1: cuando yo estaba en angustia, tú me hiciste ¿qué? Ensanchar. La palabra ahí ensanchar significa: cuando yo estaba en angustia, tú me diste alivio. Qué linda esa frase, ¿no? Cuando yo estaba en angustia, tú me diste alivio. Cuando yo estaba en angustia, tú me libraste. Cuando yo estaba en angustia, yo salí de mis problemas. Cuando yo estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, es decir, me ayudaste a que mis problemas se solucionaran. Como lo decía yo al principio de este estudio, ¿no? Qué privilegio nosotros tener un Dios en quien podemos ¿qué? Confiar. ¿Cuántos hoy en día no tienen ese privilegio? Vámonos al segundo punto, está en el verso 2 al 6. Dice: hijos de los hombres. Ya, aquí como que Dios le estaba diciendo a Absalón, es su hijo, y también le estaba diciendo a todo el ejército que venía con Absalón. Mira lo que le estaba diciendo David a ellos: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no le van a dar honra a Dios? ¿Hasta cuándo no van a obedecer a Dios? ¿Hasta cuándo no van a agradar a Dios? ¿Hasta cuándo se van a ir en contra de Dios? ¿Hasta cuándo se van a seguir en el pecado? ¿Hasta cuándo le van a seguir dando la espalda a Dios? Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. De pronto Dios le está diciendo a alguien acá en esta noche, o que nos está viendo por YouTube: ¿hasta cuándo vas a seguir en el pecado? ¿Hasta cuándo vas a seguir de rebelde? ¿Hasta cuándo vas a seguir en las cosas del mundo? ¿Hasta cuándo vas a estar apartado de las cosas de Dios? Y mira el verso 2. ¿Hasta cuándo van a amar la vanidad? Es decir, ¿hasta cuándo van a amar las cosas de este mundo que no sirven para nada, que no tienen ningún valor? Que no tienen ningún valor. ¿Hasta cuándo van a buscar la mentira? El pecado es la mentira. Las cosas del mundo son una mentira. Lo que ofrece el enemigo es una mentira. Es vanidad. Y Dios nos está diciendo hoy: ¿hasta cuándo van a estar buscando estas cosas que son vanidad y que no tienen ningún valor? El verso 3 dice: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Es decir, el salmista le está diciendo a sus enemigos: sepan que el Señor prefiere al hombre justo, que Dios prefiere al hombre fiel. Sepan eso. Qué bueno que la gente inconversa, que nos está haciendo daño, que nos está persiguiendo, que nos está maltratando,
entienda eso, que el Señor está con el justo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Que Dios está con el justo, y que tanto así que si el justo clama, Dios lo va a oír. Que Dios escucha al justo cuando clama. Entonces los enemigos de Dios deben de temblar, deben de tener miedo, porque el justo tiene todas las de ganar. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Por eso el verso 4, eso es lo que le dice el salmista a sus enemigos: tiemblen, tiemblen. Ojalá que se puedan estremecer, ojalá que sientan espanto, que tiemblen de miedo al darse cuenta de que irse en contra el justo es irse contra Dios. Que sepan nuestros enemigos que Dios escucha al justo, y si Dios escucha al justo, entonces deben de ¿qué? De temblar. Y sigue diciéndole el salmista a sus enemigos: no pequen, no sigan en la maldad, no sigan haciendo lo malo. Y mire el verso 4: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ya. Usted sabía que, bueno, yo creo que sí lo sabe, porque todo ser humano hacemos eso. Cuando nos vamos a acostar, pensamos en todo lo bueno que hicimos, o pensamos en todo lo malo que hicimos antes de acostarnos, ¿o no? Y de pronto es el único momento del día para usted y yo, ¿qué? Meditar, ¿o no? Aunque usted no crea en un Dios, usted tiene una conciencia, y la conciencia te acusa, o tu conciencia te aprueba. Y el salmista está diciendo a los que están en el pecado, a los que siguen la vanidad de este mundo, a los que siguen tras la mentira de este mundo, le está diciendo: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Esa palabra no es solo para los inconversos, esa palabra también es para nosotros. Meditar en vuestra ¿qué? En vuestra cama. Cuando se vayan a dormir, pónganse a pensar en todo lo que han hecho. Y si hay que arrepentirse, entonces hay que arrepentirnos. Si hay que cambiar, entonces hay que cambiar. Si hay que dejar ese pecado, entonces hay que dejar ese pecado. Pero mire lo que dice el verso 6. Nuestros enemigos, los inconversos, nos dicen eso. ¿Quién les va a ayudar? ¿Quién les va a solucionar sus problemas? ¿Cierto que la gente dice así? Ustedes creen en un Dios que no existe, en un Dios que no los va a ayudar, en un Dios que los va a dejar solos. Mentira. Tenemos a un Dios que nos ayuda. Amén, hermanos. ¿Hasta cuándo? Esa es el segundo punto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguirle haciendo mal a tu prójimo? ¿Hasta cuándo vas a acusarlo? ¿Hasta cuándo vas a levantarle chismes? ¿Hasta cuándo usted se va a ir en contra de él? Con ira, con rencor, con resentimiento. ¿Hasta cuándo? Toda la vida va a ser así. Piénsalo. Me encontré un texto que para mí fue de mucha importancia, pues todos no lo sabemos este texto, pero preparando este estudio se me vino este texto, Hechos 5:38 al 39. ¿Se acuerdan cuando estaban persiguiendo a los cristianos, cierto? Y se acuerdan de que Gamaliel estaba él fue un teólogo en el tiempo de Jesús o en el tiempo de los apóstoles, y él estaba como también dentro del consejo de la ciudad, ¿no? Estaba como en la política.
Y mira lo que Gamaliel le dice a los que estaban ahí gobernando la ciudad. Les dice: ahora os digo, apartaos. Tal vez si usted le está haciendo algún daño a un hijo de Dios, si usted le está haciendo un daño a una hija de Dios, Dios te está diciendo en esta noche: por favor, deje de hacerlo. Apartaos de estos hombres, dejadlos. Porque si este consejo o esta obra de los hombres, si lo que los cristianos hacen es de los hombres, tranquilos, que con el tiempo el cristianismo se va ¿a qué? A desvanecer. Verso 39. Mas si el cristianismo es de Dios, no podráis ¿qué? Destruirlo. ¿Cuánto lo creen? Que todo el que se levante contra un hijo de Dios, todo el que se levante contra una hija de Dios, no podrá ¿qué? Destruirlo. Y dice el texto: no seáis tal vez hallados luchando contra ¿quién? Allá. Cuando usted ataca a un hijo de Dios, cuando usted ataca a una hija de Dios, usted está luchando ¿contra quién? Contra Dios. Como decía un pastor, ay, 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 estás luchando contra Dios. Uno caras ve, corazones no sabemos. Hoy usted saluda al hermano muy feliz, con esa alegría, con esa amabilidad, pero afuera estás hablando, calumniando, levantando chismes. Y tal vez esa persona es inocente como David. Y eso es lo que Dios nos está diciendo: estás luchando contra Dios. Hechos 26:14. ¿Se acuerdan la conversión de Pablo? Tremendo. Esa palabra que escuchó el apóstol Pablo cuando cayó al suelo. No sabemos si era un burro, no sabemos si es un caballo o un camello, lo que haya sido. Él cayó porque vio una luz resplandeciente y una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vi este texto en otras versiones. Mira lo que le estaba diciendo Dios a Pablo: Saulo, ¿por qué me persigues? Te estás haciendo daño usted mismo. ¿Usted sabía eso? Que usted, cuando ataca a un hijo de Dios, cuando atacas a una hija de Dios, a un siervo de Dios, a una sierva de Dios, te estás atacando a ti mismo. ¿Te estás atacando a ti mismo? Otra versión dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches en contra de mi voluntad. Es inútil que luches en contra de mi hijo, en contra de mis hijas, en contra de mis siervos. Otra versión dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo único que logras es tratar de luchar contra mí, es hacerte daño. Otra versión dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo los tontos, me gustó esa versión, solo los tontos pelean contra mí. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Pablo: solo los tontos pelean contra mí. Pero Pablo no estaba persiguiendo a Dios. Pablo estaba persiguiendo ¿a quién? A los cristianos. Pero perseguir a un hijo de Dios es pelear ¿contra quién? Es pelear contra Dios. Por eso Dios le está diciendo, por eso David le estaba diciendo en ese salmo: ya, calma, basta, párenla. Porque si ustedes no paran, ustedes están luchando ¿contra quién? Contra Dios. El verso 7 al 8 está el otro punto. Tú me diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba el grano y su mosto. Y dice el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa palabra confiado.
¿Quién duerme en paz? Mientras que millares están detrás de él para matarlo. Y él estaba prácticamente solo. Para uno dormir en paz, en medio de un problema, en medio de una dificultad como estas, es porque el salmista confiaba en ¿quién? Porque el salmista confiaba en Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Pero el verso 7 me llamó mucho la atención también. Dice David que Dios le había dado a él una alegría tan grande que él nunca la había sentido, que él nunca la había experimentado, ni aun cuando estaba en tiempos de abundancia, ¿cierto? ¿Quién no es feliz cuando está en momentos donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde no hay problemas, no hay dificultades, donde hay abundancia, donde hay un buen trabajo, donde hay un buen sueldo, donde estás en buena casa, estás en un buen barrio? Pero aquí David nos está diciendo algo muy lindo, muy importante. Nos está diciendo de que la alegría de David estaba en ¿quién? En Dios. La alegría de David no estaba en los logros personales, la alegría de David no estaba en los éxitos obtenidos, la alegría de David no estaba en los logros materiales. La alegría de David estaba en ¿quién? En Dios. ¿No le parece muy lindo eso? Mientras que el mundo entero lo que le produce la alegría es el vicio del alcohol, las mujeres, el sexo, el pecado. Para David eso no produce alegría, no producía alegría en su corazón. Lo que más le producía alegría en su corazón es confiar en Dios, tener esa fe, esa seguridad que cuando él clamaba, Dios le iba ¿a qué? A escuchar. Me gustó mucho una frase de Livingstone. Él fue uno de los más grandes misioneros que ha tenido el cristianismo en el siglo XVIII. Él era inglés. Y una vez a él le preguntaron que si a él le ofrecían un cargo como senador del Reino Unido, que si él lo pensaría dejar las misiones para obtener un cargo político. Y mira lo que respondió Livingstone. ¿Qué tal si John me coloca esta frase, por favor? Es mejor, John, eso. No, esa no es la otra. Mira lo que dijo Livingstone, este gran misionero. Es mejor estar en África haciendo la voluntad de Dios que estar en el trono de Inglaterra haciendo mi voluntad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esa frase? Lo que le da a uno más alegría en su corazón es eso, no saber de que está haciendo ¿qué? La voluntad de Dios, que está en el lugar donde Dios quiere que yo esté, que estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Amén. No hay mayor alegría que eso. Y quiero ir terminando este estudio. En el verso 8, ¿qué tal si Dios me lo coloca de nuevo? En paz me acostaré. Sobre todo le voy a resaltar la palabra paz. El salmista podía acostarse en paz. El salmista podía dormir en paz. El salmista, ¿por qué dormía en paz? Porque él sabía que si Dios no lo cuidaba, nadie más lo cuidaría. Amén, hermanos. El salmista dormía en paz porque él sabía que si Dios con él, ¿quién contra él? Amén.
salmista dormía en paz porque él sabía que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se acuerda el Salmo 3? Hay un texto parecido a este verso 8, ¿no? Oh Jehová, decía el salmista, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Dice el salmista, no temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Pero mire el Salmo 3 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová ¿qué? Me sustentaba. ¿Cierto que es parecido a este verso 8? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Quiero terminar con esta frase. Alguien dijo esta frase. Un tal Voltaire dijo esta frase. John, ¿me la colocas? No hay mejor almohada que tener una conciencia ¿qué? Tranquila. ¿Se acuerda que en el Salmo el salmista decía, Señor, hazme justicia? Señor, que se demuestre que yo soy inocente. Que se demuestre, Señor, que el culpable fue el otro, no yo. No hay mejor almohada que tener una conciencia ¿qué? Tranquila. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Qué lindo, qué importante estudiar los salmos, porque nos traen una gran enseñanza. Qué gran riqueza, Padre, hay en estos salmos. Y cada vez que yo estudio los salmos, más me convenzo de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Como David era un adorador, un verdadero salmista, porque confiaba en ti, descansaba en ti. Gracias, Dios. Ayúdanos, Dios, para que esta palabra, oh Dios, sea de gran bendición para nuestra vida. Oramos para que esa palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito, Señor, por el cual fue enviada. Gracias por este culto, gracias Dios por los hermanos que se congregaron en esta noche y por los hermanos que se conectaron allá en YouTube, oh Dios, para escuchar y ver, oh Dios, este culto, Señor. Llévanos en paz y en bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, orado. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que estén bien.